Mi nombre es Laura. Tengo 45 años y siempre he demostrado ser un individuo leal. Leal a mis valores, a mis principios y, naturalmente, a mi marido Javier. Sin embargo, recientemente me he topado con una verdad incómoda. Mi cuñado Mateo es más atractivo que mi marido. No es algo que me impulse a expresar en voz alta. Ni siquiera reconocerlo para mí misma sin experimentar una repentina sensación de culpabilidad. No obstante, resulta complicado pasar por alto la evidencia. Mateo posee ese aroma de enigmas y seguridad que capta todas las miradas en una estancia. Su sonrisa se asemeja a un imán y sus ojos oscuros parecen interpretar tus reflexiones más profundas. Naturalmente, aprecio a mi marido Javier. Es un hombre extraordinario, lleno de cariño y esforzado. Nos conocimos en el instituto y desde ese momento hemos edificado una vida conjunta repleta de amor y dedicación. Sin embargo, no puedo evitar percibir la chispa que se ausenta. La pasión que parece haberse disipado con el paso del tiempo. Cuando Mateo está cerca, experimento una sensación de vida que no he experimentado desde hace mucho. Es como si cada célula de mi organismo se despertara bruscamente. Como si una llama se prendiera en el núcleo de mi existencia. Sin embargo, estoy consciente de que no puedo dejar que esas emociones tomen el mando. En definitiva, Mateo es mi cuñado y jamás desgastaría la confianza de mi marido. Por lo tanto, intento desviar esos pensamientos y enfocarme en mi matrimonio. En mantener viva la llama. No obstante, en ocasiones, al observar a Javier y después a Mateo, no puedo dejar de cuestionarme si seleccioné al individuo adecuado. En esos instantes, me siento enredada en un torbellino de emociones que desconozco cómo gestionar. Conforme transcurría el tiempo, parecía que la tensión entre Mateo y yo se incrementaba. Cada encuentro, cada diálogo inocente contenía una electricidad que me resultaba complicado de pasar por alto. Intentaba controlar mis sentimientos recordándome a mí misma que él era mi cuñado y que no podía tolerar ni siquiera su pensamiento. Sin embargo, cuanto más trataba de reprimir esas emociones, más intensas se hacían. Me hallaba en la búsqueda de justificaciones para pasar tiempo en soledad con Mateo. Incluso si solo fueran unos minutos. Una noche, Javier y yo coordinamos una cena en familia y Mateo fue el primero en llegar. Cuando él entró, estaba en la cocina preparando las cosas y, sin pronunciar una sola palabra, empezó a asistirme. Ocasionalmente, nuestros cuerpos se acercaban mientras trabajábamos en conjunto y podía percibir el calor de su piel por medio de la vestimenta. Cada movimiento, cada beso era como una chispa que prendía el fuego del anhelo en la esencia más íntima de mi existencia. Intentaba enfocarme en la tarea que tenía en mis manos, pero no podía pasar por alto la atracción que experimentaba hacia él. Durante el proceso de corte de vegetales, nuestras manos se cruzaron en más de una ocasión y cada vez que lo hacían, una corriente eléctrica se propagaba por mi cuerpo. Finalmente, él se aproximó gradualmente a mí, sus ojos verdes resplandeciendo con una intensidad que me dejó sin respiración. Sin poder aguantar más, nos dimos un beso lleno de pasión, permitiendo que el deseo nos inundara por completo. Sus labios eran delicados y acogedores en mi boca. Cada beso representaba una promesa de un gozo aún más grande. Nos dejamos llevar por el instante, indagando en cada centímetro del otro con un entusiasmo sin restricciones. Mateo atravesó mi cuerpo con tanta urgencia que me hizo temblar de deseos. Y su aliento en mi cuello transmitía escalofríos por toda mi columna vertebral. Lo que empezó como un mero beso pronto se transformó en algo más y nos brindamos el uno al otro en un torbellino de pasión desbordante donde parecía que el tiempo se había detenido y solo nos encontramos él y yo, envueltas en un universo de anhelo y disfrute. Sus manos indagaron en cada curvatura de mi cuerpo con una delicadeza que me dejó sin respiración. Cada contacto de su piel con la mía emitía ondas eléctricas a lo largo de todo mi ser, provocándome un deseo desmedido. Con una urgencia desesperada, me agarré a él, como si temiera que este instante de júbilo pudiera desaparecer en cualquier instante. Sus labios incansables recorrían mi piel con una pasión devastadora, dejando un rastro de besos incendiarios que intensificaban el fuego en mi interior aún más.
Cada beso representaba una promesa de más disfrute por llegar y yo lo entregaba a él sin reservas, anhelando más de todo lo que poseía para brindar. Dentro del delirio del instante, todo lo demás se ocultó. Ya no tenía importancia el peso de la culpa que emergía en mi mente, ni las repercusiones devastadoras que este acto de traición podría causar para mi unión matrimonial y mi familia. En aquel momento, solo prevalecía el calor de su cuerpo en mí, el fuerte vínculo que teníamos y el gozo que nos envolvía totalmente. Nos perdimos en el júbilo del instante, brindándonos el uno al otro sin limitaciones ni reservas. Mientras el mundo continuaba rota a nuestro alrededor, nosotros nos adentramos más en la tempestad de nuestra pasión prohibida, conscientes de que ya no había regreso. Tras esa noche de fervor desmedido, me hallé enredada en un torbellino de emociones en conflicto. Por una parte, había vivido un gozo y una vinculación con Mateo que nunca antes había experimentado. Cada memoria de nuestras reuniones secretas estimulaba el fuego del deseo en mi interior, incitándome a desear más esa fuerte vinculación que manteníamos. No obstante, simultáneamente la culpa me devoraba. Cada vez que veía a mi marido Javier, me invadía una intensa sensación de arrepentimiento por haber desgañado su confianza. Me empeñaba en ocultar mis emociones para mantenerme como si nada hubiera pasado. Pero entendía que no podía continuar de esta manera por siempre. Las situaciones entre Mateo y yo se intensificaron a medida que batallábamos por controlar nuestras emociones. Las reuniones clandestinas se tornaron cada vez más peligrosas. Nos encontramos en sitios íntimos, intentando con desesperación mantener nuestro secreto oculto frente a la mirada atenta de la familia y los amigos. Cada instante que compartía con él era una exquisita tortura. Una mezcla de gozo y desesperación que me absorbía totalmente. Por otro lado, mi vínculo con Javier se desmoronaba paulatinamente. Pese a mis intentos por preservar las apariencias, resultaba claro que algo había ocurrido entre nosotros. Nuestros instantes compartidos se tornaron tensos y cargados de silencios molestos. Sentía que vivíamos en mundos distintos. De esta manera, me hallé atrapada en un punto crucial, intentando conciliar mis emociones fusionadas frente a la angustiosa verdad de haber traspasado una frontera sin regreso. Conforme el peso de la culpa y el anhelo se intensificaba, me preguntaba si alguna vez podría hallar el perdón por mis actos o si estaba destinada a subsistir en el desorden provocado por mis elecciones imprudentes. Tras lidiar con esa angustiosa circunstancia, entendí que era necesario adoptar acciones drásticas para concluir esta espiral destructiva. Opté por afrontar las repercusiones, a pesar de que fueran dolorosas. Era consciente de que debía mantener la honestidad conmigo y con Javier, incluso si eso implicaba afrontar el término de nuestro matrimonio. Reuní la valentía para revelarle a Javier la verdad acerca de mi traición hacia su hermano. Después de hacerlo, la devastación y el sufrimiento tomaron control de nuestra relación. Pese a mi honestidad, la confianza edificada durante años se había derrumbado por completo. Javier parecía haber sido completamente destrozado. Ambos entendíamos que ya no podíamos continuar con nuestra relación. Optamos por separarnos de manera definitiva afrontando el doloroso proceso de separar nuestras vidas conjuntas. Cada instante representaba una tortura emocional. Remordimiento por lo realizado. Sufrimiento por lo perdido e incertidumbre acerca de nuestro porvenir. Entretanto, Javier se hallaba desconcertado y agobiado. No solo había perdido a su esposa, sino que también se enfrentaba a la traición de su propio hermano. En una búsqueda desesperada de respuestas, optó por llamar a Mateo solicitándole que llegara al apartamento. Una vez que Mateo llegó, la disputa entre los dos hermanos resultó ser tensa y llena de sentimientos. Las palabras apenas pudieron huir entre el aire saturado mientras confrontaban la dura verdad que había ocurrido. Mateo, visiblemente angustiado, intentaba hallar palabras apropiadas para describir sus actos. La verdad desvelada se encontraba sobre la mesa. Nadie podía huir de ella. Pese al sufrimiento de la traición, existía una leve esperanza y una moderada desolación. Javier y Mateo continuaban siendo hermanos. A pesar de que la confianza debilitaba, la conexión sanguínea mantenía su fortaleza. Frente al dolor y la soledad, reflexioné sobre las elecciones
enfrentándome a la realidad y a los errores. No había escapatoria. La verdad cruda había herido a personas, queriendo desgastar confianza, causando un perjuicio irreparable. Opté por buscar asistencia profesional para manejar mis emociones y encontrar una forma de continuar. Mediante terapia. Con el apoyo de amigos y familiares. Empecé a confrontar sombras y a aprender a perdonarme mis actos. Por otro lado, Javier y Mateo buscaban encontrar una vía de reconciliación, dispuestos a colaborar juntos para reconstruir la relación fraternal, conscientes de que la conexión sanguínea era más sólida y cualquier impedimento afrontaran. Con el paso del tiempo, aprendí a acoger las consecuencias y a hallar una solución. Aunque nunca podría borrar el pasado, podía aprender a aprovechar las oportunidades para crecer y transformarme en una mejor versión de mí misma. Agradezco que haya escuchado esta emocionante historia. Si deseas continuar disfrutando descubriendo otras emocionantes historias, te exhorto a suscribirte a mi canal. Haz clic en el botón de suscripción para obtener actualizaciones de las historias futuras. Te aguardamos con el próximo video.